Quiero compartirle algo que Dios me dijo en esta mañana que te diga. Así, sencillamente, así corta la bocha nomás. Esta mañana cuando me estaba yendo de acá al mediodía, en realidad, pasada la 1, si no me equivoco, cuando me estaba yendo, siempre está en mi corazón la carga, la preocupación, la pregunta de, Señor, ¿qué querés decir? Al mismo tiempo, siempre está la dirección hacia dónde Dios nos quiere llevar. En este tiempo, desde hace ya un mes aproximadamente, haciendo un énfasis muy fuerte en la renovación, transformación y renovación. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo para nosotros, Dios tiene algo para vos, Dios tiene una tierra nueva para que entres, una bendición nueva para darte. Dios tiene algo que todavía no lo podemos dibujar en la mente, algo que tal vez no lo entendamos en la manera concreta, la manera correcta. Pero Dios tiene algo nuevo para vos y para poder entrar en lo nuevo de Dios es necesario que nosotros seamos renovados. No se puede entrar a la tierra nueva con un pensamiento viejo. No se puede ser lleno del vino nuevo si somos nosotros odres viejos. No podemos tomar una visión nueva si tenemos una vista vieja. Es necesario entrar a lo nuevo. Alguien me dijo esta mañana, por cuestiones de lo que estábamos trabajando, hay que estar a la altura. Y no se trata de estar parado a 80 centímetros o estar parado a 2,80 m como está ahí el entrepiso. No se trata de esa altura, sino se trata de estar al nivel de lo que Dios tiene para darnos. Porque si lo que Dios tiene para darte lo encontrás acá y vos te quedás acá, Dios te lo da, pero no lo alcanzás. Tenemos un video en casa de cuando mi perro era chiquitito, no tanto, pero era chiquito. Y alguno, que no me acuerdo quién era el malvado, que le estaba dando una galleta o carne, no sé qué era que le estaba dando, y se lo daban acá. Le decía, agarrá. Y el tipo saltaba, se enloquecía, se enroscaba. No, era chiquito, no llegaba y tiraba. Y cada salto que daba era un poquito más. Y cada vez un poquito. Y se le retorcía el cuerpo, pero no llegaba. Hasta que en un momento, no sé si se cayó o cómo fue, ahí lo agarró. Tenemos que estar a la altura de lo que Dios tiene para darnos. Tenemos que entrar a ese nivel que Dios tiene para nosotros. Porque hay mucha necesidad a nuestro alrededor. De todo tipo. Hoy tal vez usted ve, y por ahí viene la palabra que Dios tiene para decirle, pero hoy tal vez usted ve una necesidad económica. Tal vez ve problemas en casa, en la familia, en algún conocido, en algún vecino, en algún familiar. Tal vez ve que no alcanza, que no llega, que no puede comprar lo que necesita, que no puede suplir todas sus necesidades. Puede ser. Tal vez los problemas que ve son a nivel de trabajo, que te quedaste sin trabajo, o te quitaron horas de trabajo, o te acortaron el trabajo y estás yendo día por medio. O peor todavía, que estás haciendo más horas de trabajo y te pagan lo mismo. O capaz encima te pagan menos. Problemas típicos de estas épocas de crisis, en las cuales algunos tienen razón de actuar de esa manera, pero otros se aprovechan de esa situación para sacar mayor rédito para sí mismos. Todo ese tipo de situaciones que pueden ser complejas, que son preocupantes, las estamos viviendo todos, los de afuera y los de adentro. Pero a diferencia de los de afuera, y no estoy siendo clasista, no estoy siendo racista, no estoy siendo mejores o peores, digo aquellos que no tienen al Señor en su interior, en su corazón. Como hablábamos anoche respecto al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios entra a vivir dentro tuyo cuando vos lo invitás a habitar en su casa, que es tu cuerpo, que es tu mente, que es tu espíritu. Lo invitás a que esté acá y a partir de ese momento Él hace morada, está en la habitación con vos. Yo estoy a la puerta y llamo, el que abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Un momento de intimidad que se prolonga hasta la eternidad. Pero aquellos que no tienen esa experiencia, aquellos que no viven esa relación de intimidad, aquellos que no invitaron a Jesucristo a vivir dentro suyo, aquellos que no lo reconocieron como Señor y Salvador, hoy, sumado a toda esa clase de problemas, tienen el problema adicional de que tampoco tiene esperanza de que la cosa se solucione. Tampoco ven la salida, no encuentran la respuesta, no saben a dónde ir, no tienen una dirección. La angustia empieza a cargar ese corazón. Como leí recién del Salmo 18,
La angustia empieza a perturbar, la angustia empieza a envolver. Y cuando la persona está angustiada, empieza a tirar manotazos de ahogado a cualquier lado porque necesita una respuesta. La angustia acumulada ya se pasa al otro nivel y ya no tirás manos de ahogado para cualquier lado. Empezás a entrar en un ciclo de depresión, empezás a caer en un problema más profundo, de una angustia más profunda. Empiezan a aparecer los hoy famosos ataques de pánico, que no es otra cosa más que un punto extremo de ansiedad y estrés ante una situación en la cual no hay salida ni respuesta. No quiero decir que eso te agarre o te pase por algo puntual, sino que alguna situación X es el gatillo, el detonante de todo lo que venís acumulando por un montón de situaciones. Antiguamente se le llamaba de otra manera, hoy ya es prácticamente popular ataque de pánico, crisis de ansiedad. Pero los que estamos de este lado, y ahora paréntesis, si usted está de este lado y está pasando todo esto que yo le estoy diciendo, paremos la pelota acá, empecemos a jugar de nuevo y hagamos el ejercicio espiritual otra vez. Señor Jesús, vení a mi vida. Y si tal vez en secreto o en silencio o no lo querés decir y te está pasando, pero no te da la cara, le cuento, tenemos una ventaja en esta época. Si no te da la cara, tenés el barbijo que te la tapa. Así que no hay drama. Es un trauma, ya no un drama, es un trauma. A veces miro a la gente y no la conozco. Miro a uno de lejos, algunos que se lo ponen bien alto, veo así todo hasta acá y digo, ¿quién sos? De lejos. Me pasó la semana pasada con alguien que estaba sentado en la reunión y me parecía, ¿es fulano? Digo, no, sí, no. Hasta que me acerqué un poquito, ahí pude enfocar un poquito mejor porque esto tiene su limitación. Y dije, sí, es fulano. Pero si no te da la cara para decirle a otros, si me pasa, si tengo pánico, si tengo angustia, si estoy en crisis, si sentís vergüenza porque tenés a Cristo y estás mal, no sientas más vergüenza porque aún los profetas más importantes cayeron en las mismas crisis de angustia y depresión. Pero aún así, en tu lugar, ahí en silencio, Señor, vení a mi vida, Señor, vení a mi corazón. En mi angustia clamé al Señor. Él me oyó desde su templo, descendió. Es una secuencia que se repite y que siempre se repite de esa manera. Angustia, clamor, Dios desciende. Te lo dice el profeta Jonás, que a veces pienso, ¿por qué lo llaman profeta Jonás? El tipo no profetizó nada, pero bueno, es un profeta y está en el libro, en la sección de los profetas menores. Después de rechazar el mandato y la palabra de Dios, si alguno se siente identificado, tome nota. Después de rechazar el propósito de Dios, si se siente identificado, tome nota. Después de que Dios le dijo, anda para allá, y él dijo, no, voy para allá, y usted se siente identificado, tome nota. Dios, que tenía un propósito con la vida de Jonás, que era más importante que la vida de Jonás, sí. El propósito que Dios tiene con tu vida, lo que Dios quiere hacer con vos, es más importante que vos. Por eso Dios va a hacer a toda costa, va a buscar los medios a toda costa para hacerlo. Porque en definitiva, cuando vos entrás en ese propósito, vos sí estás a la altura de lo importante que Dios quiere hacer con vos. Espero que no se me haya trabado con este juego de palabras y que no se haya mareado en eso. Si vos entrás en esa posición, si Jonás le hubiera dicho sí, Jonás pasaba a ser tan importante como el propósito de Dios. Siempre lo que Dios quiere hacer con tu vida y a través de tu vida es trascendente. Eso queda en el tiempo, aunque tu vida capaz que no quede en el tiempo. No te van a recordar por lo bueno o malo que fuiste, sino que te van a recordar por algo que hiciste. Algo bueno o tal vez incluso algo malo. Y en un momento, cuando él se estaba yendo para otro lado, Dios le decía, anda para allá, y él dijo, me voy para allá. Dios se encargó de que el cabezón entienda. Ella conoce la historia seguramente.
Se desató una tormenta en el mar y en medio de la tormenta no había cómo calmar la tormenta. Se dieron cuenta que era Dios que estaba obrando. Jonás mismo le dijo a los marineros, tírenme al agua porque esto es por mí. Lo tiraron al agua, entonces ahí la tormenta se calmó. Cae Jonás al agua y dice, el capítulo 2, creo, versículo 12 o 20 por ahí de Jonás, dice, Dios había preparado un gran pez que se tragó a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días con sus noches. Hizo cruzada de restauración, Jonás. 3 días con sus noches en el vientre del gran pez. No me pregunte cómo sobrevivió, si respiró o no respiró. No tengo ni la menor idea. Lo único que sé es que estuvo ahí adentro. Y en esa posición está el cántico de Jonás. En esa posición Jonás empieza a levantar su voz y empieza a clamar al Señor y le dice, ligaduras de muerte me rodearon y bla, 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 bla. En mi angustia clamé al Señor, Él me oyó desde su templo, me libró porque se agradó de mí. A veces la manera en que Dios obra es una manera placentera. A veces la manera en que Dios te libra es una manera agradable, fácil, sencilla. Sencillamente dice, entra por acá, listo, ok. A veces no es una forma agradable porque dice que el pez vomitó a Jonás. ¿Tiene perro? ¿Vomitó el perro alguna vez? ¿Vio qué lindo que es el vómito del perro? Imagínense a Jonás nadando en el vómito del pez. Y así llegó a la orilla. El propósito es más trascendente, aún a tu propia vida. Si esa es tu situación, volvé ahora ya. Metete debajo del manto. Tomate el Salmo 91, que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, castillo mío, Dios mío, mi libertador, metete bajo esa cobertura. Y Dios tiene para vos refugio, reposo y protección. Y para alguien es esta palabra también en forma puntual. Si estás queriendo experimentar a ver si vas a volver a esas situaciones de estrés y de angustia extrema que algún momento viviste y de las cuales el Señor te sacó, Jesús le dijo a un hombre que vivía a los tumbos, y a una mujer que no dejaba de pecar, les dijo estas palabras, no peques más para que no te venga algo peor. No se puede jugar con Dios, ni siquiera ponerlo a prueba. No es para andar tentando a ver hasta dónde llega, porque si Dios te sacó de un pozo de 10 metros, no me animo a decir esto, porque alguno lo puede tomar como maldición, le puedo asegurar que no. Si Dios te sacó de un pozo de 10 metros, tal vez te caes en uno de 20 ahora, esperando que Él te rescate. Entonces, antes de entrar en esa situación, en mi angustia, clamé al Señor, Él me oyó, inclinó su mano, me rescató, me libró, porque se agradó de mí. Tenemos un llamado en esta época, personalmente y como iglesia. Tenemos una función, lo decía esta mañana en el devocional, en el vivo. Tenemos un compromiso, una responsabilidad. Tenemos que levantar una voz profética, sí, más que Jonás, en medio del lugar donde estamos. En este caso, la iglesia, en el lugar que nos encontramos, en esta ciudad, en el barrio que estamos. Pero usted, ¿dónde esté? En cada lugar que se encuentre. Recuerdo cuando estábamos con las transmisiones en vivo solamente y decía, más que nada los días de oración, decía, en el lugar donde ahora te encontrás es una extensión de la bendición e Iglesia Restauración está ahí, en el lugar donde vos sea que te encuentres. Porque teníamos gente que nos estaba mirando por el aislamiento desde La Plata hasta Buenos Aires. Entonces, ¿dónde sí? Y al mismo tiempo decía, ¿cómo creció Iglesia Restauración? Mira todo lo que abarca. Ya no es solamente esto, sino de una a otra. 60 kilómetros de punta a punta de influencia espiritual. Del mismo modo, de la misma manera, en el lugar donde vos estás, tenés un compromiso, una responsabilidad.
de hacer la diferencia, de ser el agente de cambio, de rescatar a aquel que está caído, herido, angustiado y no sabe cómo salir. No sabe. ¿Vio alguna vez una persona ahogándose en el mar o un salvataje en el mar? Aquel que se ahoga sin experiencia, no con experiencia de ahogarse, sino porque no tenía experiencia de estar en el mar o que no sabe definitivamente nadar, no es lo mismo el nadador que se ahoga, se desespera, empieza los manotazos, ese manotazo de ahogado que le dije hace un rato, y empieza y salta y se levanta, ahí viene. En cambio, el rescatista, el que hace salvataje, lo primero que tiene que hacer es tranquilizarlo. Para decirle, no es en esa desesperación, es con esta tranquilidad. A veces, ¿sabe de qué manera los tranquiliza? Si la persona está pasada de rosca, le meten un sopapo para que se calme y así lo pueden sacar. Esa es nuestra responsabilidad. Somos rescatistas, hacemos salvataje. Usted ya sabe hacia dónde, ya sabe la manera. La gente está loca, no sabe cómo. Usted sabe cómo. ¿Usted sabe cómo? La manera es acercarse a Él, venir al Señor. Lo dejé en la oficina, lo mostré anoche. En esta semana o después de la cruzada vamos a empezar a pegar, Dios mediante, esos afiches con el QR que tienen un mensaje de salvación. Una prédica directamente, diciéndole a la gente, si vos estuviste mal y la pasaste mal y ves a otros que están peor y vos tendrías que estar mejor y bla, bla, ya no me acuerdo todo lo que dice, entonces hay una alternativa distinta, se puede vivir de otra manera, es el momento para que te acerques con la dirección de la iglesia, los días de reunión y demás. Todo envuelto en ese cuadradito para que algún curioso escanee y reciba esa palabra. Tenemos una responsabilidad. La gente está angustiada. La gente necesita encontrar una salida, encontrar una respuesta. La gente necesita ser suplida. Juan capítulo 10, versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo. ¿Me salté? ¿Me perdí? Y entrará y saldrá y hallará pastos. Recuerdo una vez que el Señor nos ministró en esta palabra, con esta enseñanza sobre la liberalidad. Un tiempo y una declaración de liberalidad. ¿Qué significa liberalidad? Que vos vas a poder estar en un nivel en tu vida donde con esa libertad vas a poder hacer lo que quieras, vas a poder moverte donde quieras y hacia donde quieras, vas a poder incluso comprar lo que quieras. Una cosa que si usted lo piensa hoy, es absurdo. ¿Usted se imagina lo que sería en esta época entrar al mercado y sin mirar los precios, agarrar, dame, así? ¿Se imagina lo que podría llegar a pasar cuando llega a la caja? ¿Se imagina por un momento ir a la carnicería y sin preguntar decirle, dame? Lo que puede llegar a pasar cuando dice, ¿cuánto es? Sin embargo, lo que Dios dice, el que entra por mí, será salvo, primeramente, salvación espiritual. Segundo lugar, una sanidad del cuerpo y sanidad emocional. Tercero, se moverá con libertad. Cuarto, tendrá provisión. Encontrará pastos, hallará pastos, tendrá para él abundancia. Esa es el consejo, la advertencia que Jesús da para poder acercarse a Él. Y esa es la manera en que nosotros tenemos que anunciar que en Él hay salvación, sanidad, restauración, libertad, prosperidad. La gente piensa que acercarse a la iglesia es meterse en un mar de prohibiciones y aburrimiento. Que es todo legalismo y toda prohibición, que es todo no. Pero como dije la semana pasada, la iglesia no es todo no, sino que al contrario, nadie te va a decir esto no lo hagas, sino que uno puede hacer lo que quiera. Moverse con total libertad.
conociendo los pros y las contras de cada cosa y al mismo tiempo haciéndose cargo de las consecuencias de los pros y los contras de cada cosa. Pero usted puede hacer lo que quiera. Y entre esas cosas que usted puede hacer lo que quiera es entrar y acercarse a la presencia de Dios. Le estoy diciendo para que le diga al otro. Ahora también puede hacerlo para experimentarlo usted. Entrar y acercarse a la presencia de Dios. Empezar a navegar en la presencia de Dios. Empezar a moverse en la presencia de Dios. Empezar a disfrutar lo que Dios tiene para dar, que es lo que ya enseguidita te digo 2 versículos más abajo. Entrará y saldrá, un versículo abajo, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y en esta época que estamos, lo decía la semana pasada, cuando estábamos hablando sobre últimos tiempos, dando la aclaración sobre el 666, que estamos metidos en un sistema que lo que quiere es ahogarnos, que quiere robarnos la fe, matar la fe, robar la esperanza, que quiere destruir la imagen de Dios en nosotros, que nos quiere convencer de que somos uno más, que le quiere hacer sentir a usted que, bueno, ir a la iglesia es una necesidad tuya, pero no cambia al otro, porque son ellos los que no entienden. Y cada vez que digo así me da para mirar para allá, porque allá está la municipalidad. Entonces me sale para allá. Son ellos los que no entienden que en realidad sí somos esenciales, que en realidad sí tenemos una palabra de vida y de esperanza y que en realidad sí uno se puede estar mejor y se puede vivir mejor cuando se acerca a Jesucristo. Antes de esa palabrita, todavía no llegué a esa palabrita, cuando venía para acá, Dios me habló cuando iba para mi casa y Dios me volvió a hablar sobre otra cosa cuando venía para acá. Y cuando venía para acá, Dios me decía, sentía muy fuerte en mi corazón que en este contexto de lo que yo le estoy diciendo, en esta época, que en este tiempo que estamos, en esta época que estamos, nuestra prédica, capaz que lo que digo suena un poquito extraño, capaz que hasta me corra un poco del mensaje clásico evangélico, pero que en este tiempo que estamos, nuestra prédica tiene que no solamente hablar salvación, sino nuestro mensaje tiene que ser salvación y condición. A eso apuntamos cuando decimos se puede vivir de otra manera. Porque estamos en una época de salvataje y de rescate. Y en la época de rescate, cuando la situación es crítica, la gente, usted le dice salvación y no sabe ni de lo que le está hablando y le dice que sí, aunque no entienda. Entonces, a veces gastamos recursos, digo a palabra, digo a tiempo, en decir cosas que después no se entienden del todo porque no les interesa del todo. Entonces utilicemos su propio pensamiento, utilicemos su propio criterio y vayamos con lo que en realidad están buscando. El mismo mensaje que Jesús utilizó en algún momento cuando dijo que llamó a la gente y ellos vinieron por los panes y los peces. De esos algunos se fueron, muchos quedaron. Bueno, utilicemos entonces panes y peces. Digámosle a la gente, hay una alternativa distinta. Yo te aseguro que vas a recibir paz. Te aseguro que te vas a sentir mejor. Te aseguro que tu cabeza se va a calmar, que los pensamientos se van a callar. Te aseguro que vas a poder dormir tranquilo. Mire, estoy seguro que si usted le dice eso a Juan Pirulo el miércoles lo tiene acá sentado, escuchando la palabra, aunque no entienda nada de lo que se diga. Tengamos la suficiente sabiduría y al mismo tiempo la suficiente destreza para en esa condición entonces presentarle a Jesucristo cuando ya lo tiene acá. Pero para traerlo acá, ofrézcale panes y peces. La gente está angustiada, está desesperada. El sistema nos quiere ahogar. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero, esta es la primera palabra, yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia. No solamente para que te alcance 5 para el peso. No solamente para llegar a fin de mes. No solamente para que no te falte lo que necesitas. En abundancia. Lo que significa ser saciado. Lo que significa ser suplido. Como palabras del apóstol Pablo en la carta a los Filipenses,
Mi Dios pues suplirá. ¿Qué quiere decir suplir? Reemplazará. Todo lo que te falta, cualquier cosa que sea que te falte, Él la va a reemplazar. Va a quitar ese hueco y va a poner ahí de su presencia. Y con su presencia lo que te falta será suplido. Todo aquello que te falta. ¿Qué te falta? ¿Te falta una novia? Será suplido. ¿Te sobra una novia? Será suplido. Y mire que yo no me meto con las mujeres por la duda. Le hablo a los muchachos nada más porque después tenemos conflicto acá. Todo lo que sea que te falte, todo aquello de que carezcas, será suplido. Cuando venimos a su presencia, una vida en abundancia. Mateo capítulo 5, versículo 6. El comienzo prácticamente del mensaje de Jesús a esa multitud que fue detrás de los panes y los peces. Se presenta a Jesús delante de los miles, se pone a una distancia apropiada para que lo escuchen y empieza con unas palabras que algunos las entendían y otros no las entendían tanto. Empieza a utilizar una técnica de los mismos pescadores. Recuerde que Jesús predicaba en una tierra que eran pescadores. Había agricultores los menos, había ganaderos los menos, porque no había tierra, porque era todo desierto. Pero la mayoría eran pescadores. Todo el límite occidental de Israel es el mar Mediterráneo y todo pesca. El comercio era la pesca más que ninguna otra cosa. Entonces le habla a pescadores en términos de pesca. Y empieza a utilizar esa expresión que seguramente usted la conoce ya de antemano y acá la ve escrita en estos primeros versículos. Bienaventurado. Claro, no son exactamente las palabras de Jesús. Jesús no hablaba castellano, Jesús hablaba hebreo, Jesús hablaba arameo, no dijo bienaventurado. Es más, la palabra que él explicó exactamente era un poquito más que bienaventurado o un poquito más de lo que nosotros entendemos por bienaventurado. Lo que pasa es que el que la tradujo a su manera encajó la palabra que mejor quedaba con todo lo que Jesús quería decirte. Porque Jesús utiliza una expresión del hebreo muy fuerte, que significa que te vaya bien en todo. Y ese que te vaya bien en todo, lo llevan esto a ese término de pesca, diciéndole que tengas buenos vientos, que salgas al mar con buen viento, que salgas al mar y el buen viento trae buena pesca, que salgas al mar, no tengas problema de navegación, no haya tormentas, que puedas andar cómodo y rápido y entonces se acumulen los peces y rápido vuelvas a casa con una red llena de peces. Eso significa bienaventurado. Y empieza Jesús a hablarle a distintos grupos de personas. Bienaventurados los que les pasa esto, bienaventurados los que les pasa aquello, bienaventurados los que les pasa más allá. Y hace 5 o 6, después cambia, da el giro cuando dice a los perseguidos, pero hasta tanto habla a aquellos que son carentes de algo. El que está en una crisis, el que está angustiado, el que tiene un problema. Lo mismo que si estuviéramos hablando en esta época. De la misma manera que si estuviéramos hablando hoy. Y de la misma manera, él utiliza palabras que tocaban la necesidad personal, pero él las llevaba a la necesidad espiritual. Y le dice, bienaventurados los que lloran. ¿Cómo puede ser bienaventurado el que llora? Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Entonces de golpe te queda, bueno, estaré angustiado, estaré llorando, pero qué lindo es cuando sos consolado. Qué buen sabor que te deja el consuelo. Entonces no te está diciendo bienaventurado porque estás llorando, sino te está diciendo bienaventurado porque vas a ser consolado. Pero así llegamos al versículo 6, Mateo 5, versículo 6, que dice, bienaventurados los que tienen hambre. Jesús le hablaba a un pueblo que vivía en miseria. Jesús le hablaba a gente que entre ellos algunos eran esclavos. Jesús le hablaba a gente que andaba mendigando en las calles. Y a ellos les dice, bienaventurados los que tienen hambre. Imagínense la gente dice, este tipo está loco. Bienaventurados los que tienen sed.
lugar desértico, altas temperaturas, escasez de agua. Todo el mundo que vivía en situación de calle tenía sed. A esa gente le empieza a hablar. De ahí surge esa tradición no bíblica. Tradición no bíblica. De que Jesús vino a los más necesitados, a los más carentes, a los que andan en las calles, a los pobres. Y no le estoy diciendo que Jesús no vino para ellos. Estoy diciendo, Jesús no vino solo para ellos. Jesús vino para salvar al ser humano, al pecador. No vino para el pobre o empobrecido. Jesús también vino para el rico. Pero hay una cultura que nos hizo creer que el rico no necesita nada. Hay una cultura que nos hizo creer que el rico es el culpable de todo. Jesús vino para el de allá y para el de allá. Jesús vino para el pobre y Jesús vino para el rico. Jesús estaba también rodeado de personas de buena posición económica. Algunas de ellas que dicen que bancaban su ministerio. Algunas que le daban de comer, algunas que lo sostenían, que aportaban para el ministerio. Que casualmente eran mujeres. Miren, una Biblia patriarcal y machista. Eran mujeres las que sostenían el ministerio de Jesús. Él se relacionaba, los apóstoles, lo vemos a Pablo y Pedro, se relacionaron con personas de alto nivel político, económico, social. Le predicaron a gobernadores, le predicaron a reyes, estuvieron en palacios. Jesús no vino solamente para el necesitado económico, vino para uno y para el otro. Pero utilizando esa expresión, Jesús le dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Ellos que sabían de hambre y sed, es ver un poco de agua y tirarte encima, es ver un pedazo de pan y arrancárselo al otro. Verdadera hambre, verdadera sed de justicia. Y no se trata de la justicia criminal, o la justicia social, o la justicia de la corrupción. No se trata de esa clase de justicia. Se trata de la justicia de que vos recibas lo que te corresponde, de que seas tratado como se corresponde, que tengas la dignidad que se corresponde, que vivas como se corresponde. Se trata de la justicia que estés a la altura y al nivel de lo que Dios tiene para vos, que empieces a alcanzar la posición y el nivel de lo que Dios tiene para vos. Se trata de la justicia de que vos empieces a vivir de la manera que Dios dijo que quería que vivas, una vida en abundancia, una vida de plenitud. A ellos que les habla desde la necesidad física y material, les vuelve el mensaje, les da vuelta el mensaje a una necesidad espiritual. Entonces los lleva, bienaventurados los que tienen verdadera hambre, verdadera sed de justicia, de ser justificados, de ser hallados justos, de poder presentarse delante de un hombre importante, de poder entrar a la casa de un hombre rico, de poder sentarse a la mesa de un potentado, de un hacendado. Esa clase de justicia es la que Jesús le estaba diciendo, que sea justificado como Mefiboset se pudo sentar a la mesa del rey, aunque su condición era miserable, aunque lo habían robado y estafado, y encima no tenía dignidad humana porque había quedado paralítico de los pies. Entonces ya era una cosa, según la cultura judía de la época. Sin embargo, se sentó a la mesa del rey. Esa justicia, que vos puedas disfrutar lo que Dios tiene para vos desde antes de los tiempos, desde el principio del mundo. Y que eso se lo digas a la gente que no tiene ni siquiera idea de esa posibilidad. Cuando decimos se puede vivir de otra manera, no es un eslogan para que quede lindo, es una realidad. Cuando decimos se puede vivir de otra manera, que no sé ni de dónde salió, ni cómo salió, ni me acuerdo cómo empezó, no es para hacer como me dijeron, yo ya se los conté. Que me llamó un concejal por teléfono, che, qué buena que está esa frase para hacer campaña, me dice. Le digo, comprate otra, buscate otra. ¿Y qué me dices, sinvergüenza? No, vos la robaste a fulano. Yo no estoy haciendo política, aunque sí hacemos política. La verdadera política. Buscar la mejora social, buscar la mejora del pueblo, buscar un mejor nivel de vida, no a través de hombres y gobernantes, sino a través de encontrarnos con Dios, a través de ser saciados,
a través de encontrar lo que Dios tiene para nosotros, a través de encontrar esa vida abundante que Dios tiene para darnos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Segunda palabra que Dios me dijo que te diga. Porque ellos serán saciados. ¿Sabe qué significa saciado? No es comer a los restaurantes de alta cocina o de 5 estrellas donde te ponen un platito de una luca al plato y vos tenés que buscar con una lupa a ver dónde está la comida. Te pedís un plato de ravioles, te dan 7. 7 contados, que no se le vaya a ir un 8 porque no pidas sorrentino porque si no son 5. ¿Ya? No vas a pedir más que eso. Pedís algún postre y te dan una cosita así de chocolate. Pedís tal vez un pedazo de carne, un ojo de ternera. Y te dan un ojo. O sea, nada. Calcula una tacita de café, esa medida de carne. Sí, re decorada, re bonita, todo, pero nada. No. Saciado significa, perdóneme con si algún presente, alotano, ¿vio? Saciado significa, se come solo. Y dale, y otra que primer plato y segundo plato y entrada, bueno, me lo comí, la entrada va primero y postre. Acá todo es primer plato. Y no, ya no me entra más, dale un poquito más. ¿Quién dice 2, dice 3? ¿Viste la cena de Navidad? Que tenés comida para una semana, saciado. ¿Viste como las colas de la farmacia después de Nochebuena? Toda la gente comprando patalgina, ¿viste? Saciado. ¿Viste cuando te tenés que aflojar el cinturón porque... Y si tenés que volver a tu casa manejando, que no podés manejar porque el cinturón se te clava la panza, entonces tenés que liberar toda la plenitud? Saciado. Ellos serán saciados. Los que tienen verdadera hambre y verdadera sed de presentarse delante de Dios y vivir a la manera que Dios quería, ellos, vos, yo, serás saciado. Vas a poder encontrar todo lo que soñabas, aunque te parezca una locura, aunque te parezca imposible. Juan capítulo 7, verso 37. Un cachito más y terminamos. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, seguía con la misma idea, seguía con la misma enseñanza, apuntaba a lo mismo. La gente tenía sed. Si alguno tiene sed, dice, venga a mí y beba. Pero ¿en qué contexto le está diciendo Jesús a la gente si alguno tiene sed? En el contexto de la fiesta de los tabernáculos. Una fiesta que duraba una semana, que cada día se presentaban delante de Dios en el templo con una ofrenda especial, que presentaban una ofrenda de grano, presentaban una ofrenda de vino, presentaban una ofrenda de animal, presentaban una paloma, una tórtola, presentaban un cordero, presentaban distintos bicharracos hasta llegar al último día. Porque después de haber estado 6 días presentando ofrendas delante de Dios, viniendo con todo delante de Dios, el último día era el más importante de la fiesta, porque ese día la ofrenda era agua que se tenía que derramar en el altar, diciéndole al Señor, mi vida entera te la entrego a vos. Mi vida así como la ves, así como estoy, transparente, la presento delante tuyo. Una ofrenda purificada, una ofrenda limpia, después de haber venido durante 6 días de presentarnos delante de Dios. Ese día Jesús se para y ese día le dice a los judíos, a los que entendían que lo más importante era el agua, si alguno quiere agua, vengan a mí y beban de mí. Los que tienen verdadera hambre, verdadera sed, serán saciados, entrando en intimidad con Él. No vas a encontrar
el ser saciado a través del dinero, ni de una buena posición económica o social, ni de una mejor casa, ni siquiera de una mejor relación con una pareja, con un esposo, esposa, ni siquiera a través de tus hijos, ni siquiera a través de comprar cosas buenas o cosas nuevas, ni que te compres un mejor celular o un mejor par de zapatos. No vas a encontrar a través de eso el ser suplido. Eso no va a llenar tu corazón. Cuando estés en crisis, cuando estés en angustia, no lo vas a suplir yéndote a la peluquería o yéndote a gastar en alcohol. No lo vas a suplir, no vas a encontrarlo por ese lado. Es solamente por un lado, viniendo a la presencia del Señor. Apocalipsis capítulo 7, y con eso termino, versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría, y la acción de gracias y la honra y el poder, y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Casi como estábamos cantando hoy al término de la adoración. Entonces, verso 13, uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde vinieron? Luz maldita. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Juan era vivo, no se quiso tirar a la pileta. Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Verso 17 final. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios se enjuagará de toda lágrima de los ojos de ellos. La manera de ser saciado, el ser suplido, se encuentra solamente en la presencia de Dios. La manifestación de la presencia de Dios en estos que habían vivido, esta multitud de ropas blancas en el tiempo final representa a la iglesia. A la iglesia de todos los tiempos, a la iglesia del Antiguo Testamento, a aquellos que crecieron en el Señor antes de que Él hubiera nacido, a la iglesia del Nuevo Testamento, a nosotros, a vos y a mí, la iglesia, a las cuales el anciano dice: los que día y noche sirven en el santuario, en el templo, los que día y noche se acercan y se presentan al Señor. Hay plenitud. Hay saciamiento, hay bendición, hay provisión cuando vos te acercás a Dios. Para terminar, ¿cómo soy saciado? Encuentro el agua de vida cuando llego a Jesús. Se termina el hambre y sed cuando vengo al Señor, y me agrego un bonus track, un versículo que no iba a leer, se lo agrego ahora y así termino. Efesios capítulo 1, versículo Nunca sé cómo empezar acá. 17 al 23, discúlpeme, son 6, no 1. Pero es un hilo, si no. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos,
y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y llego a donde quería ir. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cómo será saciado? Entrando en intimidad, sirviendo en su templo, siendo iglesia. Es la manera de experimentar en nuestras vidas la vida abundante. El enemigo te quiere robar, que las condiciones de afuera te quieren robar, que este temor que se está sembrando, veníamos con la pastora para acá y ya escuchando noticias y algunas cosas que pasaron estos días, empezó otra vez a sembrarse el temor. Pero estamos mal, estamos peor, estamos en crisis, nos estamos muriendo. No salga a la calle, no tome un colectivo a ver si choca, no respire a ver si se ahoga. No se sume a toda esa corriente. Acérquese a Dios, créale a Dios. Abra sus ojos, su entendimiento. Venga a Él, preséntese a Él, ríndale a Él, dele gloria, adoración. Entre en la presencia del Señor, sirva a Dios en su templo y sea iglesia.